Es historia, pero voy a tratar de ser puntual. Se llamaba Jacob y se enamora de una muchachona de ojos zarcos. Dice la Biblia que era de hermosa figura, ¿verdad? Linda. Y hace un trato con el papá de la muchacha y le dice: voy a trabajar 7 años por ella, porque era costumbre en ese tiempo que el que pedía a la muchacha tenía que darle una dote al padre, tenía que darle algo, un regalo al papá. Esa era una costumbre. Y en ese momento Jacob no podía darle nada. Él no tenía nada, así literalmente no tenía ni padre, ni madre, ni chucho que le ladre, no tenía nada, hermano. Y entonces lo que hace es que le dice: como no te puedo dar nada, voy a trabajar 7 años por Raquel. Y trabaja 7 años, y el día de la boda no se casa con la guapa Raquel, sino que se casa con la fea Lea. Esa era la otra, era la hermana mayor, que dice la Biblia, algunas Biblias lo ponen así un poquito bonito, dice que era de ojos delicados, pero hay una versión que dice que era visca. Y uno dice: pobrecita Raquel, ¿verdad? Perdón, pobrecita Lea. Pobrecita, pero se casó primero. Yo quiero que note eso. La fea se casó primero. Y entonces dice cuando cuando Jacob se da cuenta, le dice a Labán, el papá, le dice: ¿cómo me pudiste engañar? Yo trabajé por Raquel y me diste Lea. Dice: no te podía dar a Raquel porque te tengo que dar a la mayor primero. Y entonces, pero trabaja otros 7 años, y ya le sacó otros 7 años, ¿verdad? Pilas el Labán también. Y entonces te voy a dar a Raquel. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Lo que quiero que vea es que la guapa se casó después. Esa es la historia. Voy a la siguiente grada. Eso tiene un significado profético y escatológico. ¿Cuál es el significado ese? Raquel representa a los judíos. Los judíos eran aquellos que tenían, pero babeando a Dios. Dios estaba enamorado de ellos. Y a la mera hora, ¿sabe quién se va a casar primero? Nosotros. La que se casa primero es la fea. Nosotros somos Lea, que nadie daba nada por nosotros. Nosotros éramos los de los ojos viscos, no mirábamos bendición por ningún lado, solo maldición mirábamos. Y de repente nos trasladan de la maldición a la bendición. Mire qué lindo. Y abren nuestros ojos, nos dan la miel de la revelación, nuestros ojos empiezan a brillar. Y nos prometen que los primeros serán postreros y los postreros de primeros. Entonces los que eran primeros eran Raquel, que eran los judíos, ahora quedaron para después. Y Raquel, y Lea, que era la fea, que ni el diablo la quería, es la que ahora se va a casar primero. Entonces, ¿quién es Lea? Es la iglesia que se va a casar primero. Entonces, primero se casa Lea, y 7 años después, mire qué cosa, 7 años después de la tribulación, redimen a los judíos. 7 años después de la tribulación, redimen a Raquel. Raquel representa a los judíos. Entonces ya le estoy poniendo ahí el panorama. Pero hay otra cosa interesante aquí, y es que ¿por qué Dios, mire qué cosa, por qué Dios nos ha bendecido tanto también? Y es que dice la Biblia que al ver Dios que Lea era menospreciada, la visitó y le dio hijos. Los gentiles, nosotros somos la iglesia gentil, que venimos del paganismo, venimos de maldiciones, venimos de tanta cosa, hermano. Dios en su misericordia está trabajando con nosotros, pero tenemos tantos lazos. Mire que algo de maya
tenemos algo de maya, tiene usted, aunque usted se pinte el pelo de canche y las hermanitas se pinten bonito, algo de maya tiene, algo. Aunque no diga amén, pero algo de maya tenemos. Y alguien dice, no, yo solo de español, hablar con Z. Los españoles también tienen su historia. Total es que si nos vamos en la línea de nuestros antepasados gentiles, hay una mezcolanza idolátrica y de hechicería, hermano, y de generaciones en generaciones, porque la iglesia gentil fue sacada del paganismo y estaba bajo maldición, la gentilidad estaba bajo maldición. Dice que para que un gentil pudiera participar de una reunión, para que un moabita, por ejemplo, pudiera participar de una reunión judía, tenían que pasar 10 generaciones. Si le ponemos a cada generación 40 años, ¿cuántos años tenían que pasar? 400 años para que un moabita pudiera participar de una reunión judía. O sea que si yo era moabita y quería participar con los judíos, yo ya no miraba eso, sino que le decía a mis siguientes generaciones, yo me voy a morir, pero un día ustedes van a poder participar de lo que tienen ellos. O sea que la gente se moría y no podía participar, hasta sus generaciones después podían participar de estar con los judíos. Entonces los gentiles éramos menospreciados a causa del paganismo, a causa de la hechicería, a causa de la idolatría que había. Éramos los menospreciados. Estábamos alejados, dice la Biblia, de las promesas de Dios, alejados totalmente. Pero un día el Señor dice, al ver el Señor que Lea era menospreciada, la visitó y le dio hijos. Este es el tiempo en que Lea todavía está siendo visitada. La iglesia está siendo visitada y la iglesia tiene que aprovechar el tiempo de su visitación. Diga conmigo, este es el tiempo de la visitación de Lea. Digámoslo ahora ya con la explicación. Este es el tiempo de la visitación de la iglesia. Este es el tiempo y tenemos que aprovecharlo porque ya viene el siguiente paso. Y entonces y le empezó a dar hijos Dios a Lea, y de repente más adelante dice, y se acordó Dios de Raquel, la que había dejado por ahí por un ladito. Ahora se acordó Dios de Raquel. Y ese es el tiempo que viene, el tiempo en el que el Señor visita a Raquel. ¿Quién era Raquel? Vamos a ver si se acuerda. Israel, los judíos. Entonces ahorita viene el tiempo de la visitación de Israel, porque Dios está retomando el trato con ellos. Dios está acordando de Raquel. Entonces si Dios se viene ahora a visitar a los judíos, eso quiere decir que el tiempo de la visitación de la iglesia se está terminando. Y por eso la iglesia tiene que aprovechar este tiempo a pasos agigantados, ¿verdad? Tiene que decir, yo quiero aprovechar el tiempo de la visitación de Dios. Yo no sé si se atreve a decir conmigo, yo quiero aprovechar este tiempo de visitación de Dios. Y le quiero decir algo, Dios está visitando esta iglesia. Se lo voy a decir nuevamente, Dios está visitando esta iglesia. Dios está haciendo cosas en esta iglesia, hermano. Algunas cosas son visibles ya, algunas cosas todavía no son visibles, pero Dios las está haciendo. Dios está haciendo cosas que ni nos imaginamos. Sí, Señor. Hay que aprovechar el tiempo de la visitación de Dios. Dígale que está la persona, aprovechemos este tiempo. Amén. Dale un aplauso al Señor esta noche, pues, hermano. Aprovechemos el tiempo. Muy bien. Ahora voy a la tercera grada. ¿Se acuerdan? La primera grada era historia. La segunda grada era hablarle un poco de escatología, de las figuras proféticas. Así, fue un pasón nada más. Y la tercera grada, entonces ahorita en base a lo que hablamos, hablar de algunos puntos doctrinales. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Por qué Dios puso a Raquel por un ladito? ¿Por qué Dios tuvo que dejar de trabajar con los judíos y venirse a trabajar con la iglesia? Porque resulta que Raquel nunca soltó los ídolos de su padre. Por eso le puse esta base. El problema de Raquel fue que nunca pudo dejar la idolatría. Ese fue el problema. El problema de los judíos fue que nunca pudieron dejar la idolatría. Qué terrible, hermano, que Dios los visitaba, Dios los bendecía, Dios los ayudaba y no podían dejar la idolatría. Usted mira toda la Biblia, Dios pasa peleando con ellos porque no pueden dejar la idolatría. Nunca pudieron dejar la idolatría. Por ratos la dejaban, por ratos. Pero se acuerda, acababan de salir de Egipto y lo primero que hacen en el desierto es levantar un becerro de oro. De ahí entran a Canaán, se muere Josué y viene el tiempo de los jueces, y cada vez que un juez se moría se iban en pos de la idolatría. Vinieron los reyes, se terminaron el tiempo de los jueces y ahora viene el tiempo de los reyes. Idolatría tras idolatría, nunca pudieron dejar la idolatría. Se termina el tiempo de los reyes, viene el tiempo profético, siguen en idolatría. ¿Por qué Israel nunca pudo dejar la idolatría? Porque Raquel, que es quien representa a los judíos, no dejó los ídolos de su padre. Entonces yo quiero que me acompañe y vamos a leer Génesis 31, 19. Porque ahorita tengo que explicarle ahí algunas cosas. Génesis 31, 19. 31. Génesis 31, 19. ¿Ya lo tiene? Pero seguro que ya lo tiene, ¿verdad? Porque necesito que lo lea. Amén. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre y se los llevó. ¿Quién representa a Raquel? A los judíos. ¿Qué pasó con Raquel? Se robó los ídolos. Se fue de la casa de Labán, porque en ese momento ellos iban de salida. Se fue de la casa de Labán, pero no dejó los ídolos. Entonces, como así, eso es la sombra. Así como Raquel no pudo dejar la idolatría, eso quedó ancestral, quedó amarrado con los judíos. Por eso es que los judíos nunca pudieron dejar la idolatría, y por eso es que Dios los puso en pausa un tiempo, y hasta este tiempo es que el Señor va a volver a trabajar con ellos por a causa de la idolatría. Pero entonces yo quiero entrarle aquí, y esa palabra ídolo doméstico que aparece ahí es la palabra terafim. Esos terafim pertenecían a Labán, por eso el tema se llama los terafim de Labán. Terafim con M al final. Esos ídolos domésticos eran de Labán, su padre, los que ella robó y que se los llevó, y representan muchas cosas. Y yo le quiero leer por lo menos dos versiones. Ese mismo pasaje en la Biblia, Nuestro Pueblo, el mismo pasaje. Oiga lo que dice, porque es probable que usted no tenga esa versión. Labán se marchó a esquilar las ovejas. Sí me estaba oyendo, ¿verdad? Y Raquel robó los amuletos de su padre. Entonces terafim igual a ídolo doméstico, pero terafim igual a amuleto. ¿Qué eran los terafim? Amuletos. Déjeme explicarle aquí algunas cosas, por favor. Ya estamos entrando a lo doctrinal. Le voy a leer la versión Nácar Colunga,
que dice: Labán había ido al Esquileo y Raquel robó los terafim. Entonces ahí aparece literalmente la palabra, robó los terafim de su padre. Entonces mire, entonces la versión, nuestro pueblo dice amuletos, y esta versión aclara que la palabra ahí es terafim. Entonces uno se puede ir e investigar un poco más sobre los terafim. Esta palabra terafim es en el hebreo, es la 8655 por si usted quiere verlo después, pero fíjese que se puede traducir como sanador. Oiga esto, se puede traducir esa palabra como sanador. Es decir, que alguien podría buscar su sanidad, eso es lo que está tratando ahí de explicar, no a través de los métodos que Dios utiliza, sino que pudiera utilizar métodos extraños y que probablemente no podrían venir de Dios. Déjeme explicarle. Hace muchos años había un hermano, el hermano no faltaba a los cultos, ya estaba bastante avanzado de edad, pero no faltaba a los cultos, siempre llegaba con su señora y ahí gloria a Dios. Pero él tenía un problema, todo el tiempo pasaba con dolor de cabeza. Y el pastor oraba por él, visitaba a los médicos. Una vez vino un hermano que se movía en la liberación, pasó para ver si era un espíritu inmundo y no pasaba nada, y el hermano todo el tiempo el dolor de cabeza, un dolor de cabeza. De repente se desapareció un tiempo, un mes aproximadamente, le mentiría la cantidad, pero más o menos. Y regresó. Cuando regresó dijo: se me fue el dolor de cabeza. ¿Y qué hizo, hermano? Por allá me fui a meter a una montañita, por ahí hay un señor que hace tal cosa y que hace otras cosas y que no sé qué, y se me quitó el dolor de cabeza. Con hechicería se lo quitaron, pero eso le trajo otras consecuencias. Es tremendo, hermano, y no le quiero hablar. Entonces el punto es, alguien puede estar tan desesperado que puede buscar una solución fuera de la voluntad de Dios. Tan desesperado, necesita algo, necesita que su marido le sea fiel, y tiene ratos de estar orando por él y el marido no se compone. De repente le hablan: por ahí hay una señora, esa te soluciona el clavo. Le dice: échele estas gotitas en su café. Oh, ¿qué métodos puede usar alguien cuando ha caído en la desesperación? Esos eran los terafim, eran métodos de hechicería que ellos utilizaban para acceder a milagros. Esa es la palabra terafim. Se puede traducir como sanador. También se puede traducir como un ídolo de familia. Esta es una cosa tremenda. Como estatua, como ídolo o terafim. Ahora quiero decirle, este es el diccionario Strong, pero mire cómo dice el diccionario Chávez, cómo traduce esa palabra terafim el diccionario Chávez. Dice: ídolos domésticos protectores de la familia. Entonces, que hay gente que cree que hay algo que lo protege. Voy a poner estos ajos detrás de la puerta. Pónganle un hilito rojo al bebé, por favor, porque se cree que eso lo protege. Hay gente que usa la Biblia como amuleto. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es un libro vivo que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, dice la Biblia, pero no tiene que estar como un amuleto.
Ay, pongámosle la Biblia al niño con el Salmo 91 abierto en la cabeza. Lo están utilizando la Biblia como un amuleto. Si no es tanto ponerle la Biblia en la cabeza, es creer lo que el Salmo dice. Y lo que el Salmo dice es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es tanto usar la Biblia como un amuleto. Entonces, imagine usar la Biblia como amuleto, hermano. Y de ahí viene eso, protectores de la familia, que tiene que ver con amuletos. Mire, pues voy a regresar a esto un poquito. El diccionario Diario Vivir dice que esos amuletos también servían para trasladar las herencias familiares. Déjeme explicarlo. Vamos a suponer que este es un amuleto, solo por decir. Y yo le decía a Ronald, ¿verdad? Porque es mi hijo, te dejo mis amuletos. Cuando yo le daba mis amuletos, lo que le estaba diciendo es: la herencia es tuya, la casa es tuya. Entonces esto tiene que ver con traslado de herencias, ancestros. Fíjense qué tremendo. Los terafim. El diccionario Plenitud dice que estos terafim les recordaban su religión nativa. Hermano, perdone, pero esto es otra cosa tremenda. Hay gente que viene a Cristo, pero no olvida su religión nativa. Silencio en la sala, hermano, pero yo sé que Dios está hablándonos, hermano. Y tenemos que tomar esto. Una de las cosas que se tiene que cortar de raíz en el pueblo de Dios son todas las influencias de religiones paganas que se nos pegaron antes de venir a Cristo. Le doy un ejemplo: la Navidad. La Navidad no tiene nada que ver con el cristianismo, nada. ¿Pero por qué se celebra? ¿Por qué se celebra? Tiene que ver con la religión nativa. No pueden dejar la religión nativa. Eso tenía que ver, eso eran los terafim. Entonces, ¿por qué se robó Raquel los ídolos? ¿Podría ser por un amuleto de buena suerte? ¿Podría haber sido que quería la herencia de su papá? ¿Podría haber sido que no se quería olvidar de su religión nativa? ¿Por qué se robó los terafim? ¡Qué tremendo! El diccionario de la Torres Amat es Torres Amat. Es una versión bíblica, que esa es la que usan los católicos. Pero quitándole los libros apócrifos, el resto de la Biblia se parece a la de nosotros. Solo que hay que quitarle los libros apócrifos, ¿verdad? Pero el diccionario de esa Torres Amat dice que esos terafim se usaban para la adivinación. Y la adivinación es la sustitución de lo profético. Esa es otra cosa, otro problema en el pueblo de Dios, que como no se acostumbra a lo profético genuino, entonces se va en pos de la adivinación. Entonces incluso puede ser un profeta genuino y lo que ellos quieren es que el profeta les adivine su futuro. Entonces él es profeta genuino, pero ellos mismos lo que buscan es adivinación. Y el profeta de Dios le va a decir: no, Dios no me ha dicho nada sobre ti, el que es genuino. Y si le dice, pues le dice algo, pero si no le dice nada, yo no te voy a decir nada si Dios no ha dicho nada. El profeta genuino, pero ellos usaban eso para la adivinación. Ahora lo que le voy a leer está en un diccionario secular. Los amuletos
Son algunos de los objetos más antiguos de la humanidad. Y ya que el hombre vio en ellos la forma para escapar de los males que le aquejaban. Mire qué cosa. Fuesen males físicos, morales o espirituales. Los primeros amuletos eran objetos naturales. Entiéndase, hojas, plumas, dientes de pantera y cosas como esas eran los que ellos utilizaban. Piedras, algunas piedras de colores, algunos árboles específicos. Más tarde se optó por poseer objetos de uso cotidiano que por haber sido propiedad de alguien o haber sido parte de un suceso, se guardaban por presuponer que tendrían cierto poder. Esto era de mi abuelito. Mi abuelito me sigue cuidando. No, el abuelito está en la tumba, no le va a cuidar. El que lo cuida a uno es Dios. En la actualidad existen multitud de amuletos. ¿Sabe que uno de los amuletos más usados es la cruz? La cruz no es un amuleto, no es un amuleto. La cruz es una realidad. Que realmente la cruz sin Cristo no tiene ningún significado. Pero la cruz realidad, no la cruz amuleto. Porque la cruz lo que significaba era maldición. Entonces Él se subió a la cruz de la maldición para pagar por nuestras maldiciones. Y en esa cruz compró nuestra bendición. La cruz ya la usaban los egipcios como un amuleto, miles de años antes de Cristo. Nosotros no queremos la cruz como amuleto, nosotros queremos la realidad de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y fue que Cristo nos compró con su sangre preciosa, hermano. Esa es la realidad. Entonces, en la actualidad existe multitud de amuletos, tanto comerciales como personales, ya que cada persona valora el objeto de manera subjetiva y alcanza diferente importancia. La persona que lleva el amuleto por su creencia y fe en fíjense, no es su fe en Dios, es la fe en el amuleto, puede o no desear revelar este hecho a otras personas y compartir su apego. Puede ser que le guste decir, mira, esto me trae suerte, o puede ser que lo tenga escondido y que no diga nada. El punto es que la gente le tiene fe a los amuletos. Y por eso uno, hermano, entre paréntesis, ya voy a pasar al siguiente paso. ¿Qué hizo Raquel? Se robó los terafim. ¿Qué son terafim? Pueden ser ídolos domésticos, algunas imágenes, pero pueden ser amuletos. Entonces, una de las cosas que la iglesia tiene que tener cuidado es con los amuletos. Yo no sé si voy a poder avanzar a más, pero voy a intentar. Pero es necesario, hermano, esta noche, que yo lo llame a reflexión. Y le quiero pedir, por favor, tenga cuidado que no se vaya a convertir algo en un amuleto. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermanita, principalmente cuando compre sus joyas. Dios pasa por alto los pecados cometidos en ignorancia. Dios los pasa por alto. Pero si en algún momento usted sabe que lo que está comprando tiene que ver con un amuleto, tiene que ver con cosas esas de buena suerte o algo, ya no lo compre, por muy bonito que se mire. Es que este diente de tiburón dice que da buena suerte, ¿verdad? Y se lo ponen de esclava o se lo ponen de cadena. Hermano, perdone, eso que lo haga el que pone su confianza en los terafim. Pero nosotros, nuestra confianza está puesta en Dios, el creador del cielo y la tierra, y que para Él no hay casualidades. Él tiene planes específicos para nuestra vida. Ni siquiera necesitamos suerte si estamos alineados en el plan de Dios. No necesitamos suerte. Si estamos alineados en el plan de Dios, nos va a ir bien.
nos va a ir bien, pero esa es la clave, alinearse con el plan de Dios. Entonces, la petición pastoral en esta noche es: tengamos cuidado con los amuletos. Se compra un par de aretes y usted sabe, es que esto lo manejaban los brujos. Solo desde que ahí oye usted eso, ya no lo compre. Y dice que les daban buena suerte, que ahuyentaba los malos espíritus. No, si el que ahuyenta los malos espíritus es el Señor. ¿Está conmigo? Tenga cuidado, tenga cuidado. Por favor. Amén. ¿Sabe qué? Ni siquiera los objetos israelitas. Con todo respeto para los israelitas, y yo tengo una particular, a mí me gustan las cosas israelitas, ¿verdad? Por ahí tengo un recuerdito que me trajeron de un candelabro, bonito, y gracias a Dios por las cosas israelitas. Tal vez mientras yo no lo considero un amuleto, bueno, ahí está como un adorno, pero realmente aún con las cosas israelitas habría que tener cuidado. Nosotros no dependemos de amuletos ni de la buena suerte, dependemos de Dios y de su voluntad, de su perfecta voluntad. Diga conmigo: yo dependo de Dios. Y diga esto: y me va a ir bien si estoy alineado con su plan. Dele un aplauso al Rey esta noche, hermano. Entonces esto ya nos tiene que ir dando algunos criterios. Por eso yo le decía, la doctrina lo que hace es darnos un mejor criterio cada vez de las cosas. Ese es el asunto de la enseñanza. Amén. Muy bien, ahora quiero pasar a otros versículos donde aparece la misma palabra, la palabra terafim. Y en base a lo que hemos visto y lo que ya le he dicho, es que los israelitas siguieron arrastrando. A causa de que Raquel se robó los terafim de su padre, los israelitas se estuvieron encontrando con terafim. Entonces el enemigo encontró en los terafim una forma de engañar a los judíos, una forma de perpetuar aquello que Raquel había comenzado cuando se robó los terafim de su padre. Porque seguramente si Raquel se los robó, los hijos de Raquel algunas cosas agarraron, y así se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces el enemigo encontró en los amuletos, encontró en los terafim, encontró una forma de meterse en el pueblo de Israel y contaminarlo. Y yo quiero que miremos cómo contaminan los terafim. Jueces 17:5, ahí aparece los terafim. Causa de que Raquel se robó los terafim de su padre, eso se perpetuó de generación en generación. Entonces acuérdese que incluso eso sirve para trasladar herencias ancestrales de maldición. Mientras lo busca, quiero recordarle, o mejor búsquelo, porque si no, no me va a poner atención. Jueces 17:5. ¿Cuánto tiempo llevo, abuelitos? Gracias, gracias. ¿Ya lo tiene? Bueno, antes, mire pues, ahorita lo vamos a leer. Solo quiero que me mire, por favor. Por favor. Acuérdese que los amuletos servían para trasladar una herencia. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, un amuleto puede trasladar una maldición de generación en generación. Entonces ahí se me olvidó y le quiero dar otro consejo. Si en su casa hay un amuleto que le pertenecía a sus antepasados, rómpalo, quémelo, deshágase de eso, porque eso traslada herencias.
Y no quiero ninguna herencia de ese tipo, hermano. Ninguna maldición. Ay, ese angelito era de mi abuelito. Si la Biblia dice: no te harás imagen ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y qué tal ese angelito que le pertenecía a su abuelita? Es una representación de un ángel caído, porque hay ángeles caídos, ¿sí o no? Entonces, si en dado caso en su casa hubiera algún tipo de amuleto, deshágase de eso. Deshágase de una vez. Amén. Entonces, ahora volvamos, Jueces 17:5. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos. Ídolos domésticos es terafim. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Pues terafim son amuletos, son los terafim. Este dice que consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ahora, yo quiero que miremos ahí. ¿Quién era Micaía? Usted lo tiene que leer en su casa los primeros versículos. Era un ladrón, pariente de Judas. Eso dice la Biblia, que le había robado dinero a su mamá. Usted lo va a leer, si quiere lo leemos. Alguien me hace leer, por favor de leer desde el versículo 1, del 1 hasta el 4, porque el 5 lo tenemos ahí, ¿verdad? Si me ayudan con el mic, no sé quién me hace favor aquí. ¿Quién lo tiene, Mario? ¿O quién lo tiene? ¿No lo tiene usted? Bueno, no importa la versión, todas las versiones dicen casi lo mismo, porque yo quiero que entienda el contexto. Capítulo 17, versículo 1, dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micás, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre... ya vio, le había robado el pisto a su propia mamá. Sigamos. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él hubo vuelto a su madre los 1100 siclos de plata, su madre dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundador, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Micás. Y tuvo este hombre Micás casa de dioses, e hízose hacer un efod y terafín, y consagró uno de sus hijos y fuele por sacerdote. Ok, ahí estamos. Entonces aquí nos está hablando de un sincretismo que se había infiltrado. La mamá dijo, en primer lugar, el cuate le había robado dinero a su mamá. Y la mamá lanzó una maldición sobre el ladrón. De alguna manera eso de repente le caló. Y entonces devolvió el dinero. Pero mire qué bandido. Entonces, ¿quién era Micaía? Un ladrón. Ahora viene la mamá y le dice: mi hijito, ladroncito, sinvergüencita, y ya que tú confesaste tu pecado, no fue que lo haya confesado, lo que pasa es que le dio miedo la maldición. Entonces, este dinero realmente yo se lo había dedicado a Dios. ¿Por qué no te haces una imagen? Entonces aquí ya estamos hablando de un sincretismo religioso. Entonces los terafín aquí ya tienen una implicación en cuanto al sincretismo, que los israelitas los habían adoptado. Que aunque Dios les había dicho que no hicieran imágenes, se habían dado el permiso de que a través de algunos terafín ellos podían adorar a Dios.
Entonces, esto ha sucedido ahora dentro del pueblo de Dios, que la iglesia se ha dado algunos permisos que no están en la palabra de Dios. Hay cosas que la Biblia no dice y que el pueblo de Dios hace. Y hay cosas que la Biblia sí dice y el pueblo de Dios no lo hace. Tanto clavo para el velo, hermano. No, que el velo no es de Dios, pero si ahí está en la Biblia. Pero la Navidad, sí, celebrémosla. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué queremos lo que no está en la Biblia y alegamos por lo que existe en la Biblia? Entonces son permisos que el pueblo de Dios se ha dado. Eso eran los terafín. Ellos representaban los permisos que ellos mismos se habían dado y empezaron a hacer los cultos a su manera. Ah, bueno, que mi hijo sea el encargado. ¿Pero de qué? De hacerle culto a los terafín. Entonces son los cultos a la manera del hombre. Eso tienen que ver los terafín y estamos, hermano, en un tiempo muy difícil para la iglesia. Una de las cosas que va a mantener a la iglesia alineada con Dios es que hagamos las cosas como están escritas en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero yo quiero que le ponga atención a eso. El que cree en mí, como dice la Escritura. No el que cree en mí a su manera, sino que el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces de ellos, de su interior, correrán ríos de agua viva. Así que este es uno de los tiempos más delicados y es uno de los tiempos donde la iglesia tiene que correr más a la palabra de Dios. Tiene que correr más. Mientras más nos apeguemos a la palabra de Dios, más vamos a escapar de todo sincretismo y toda contaminación que pueda haber. El pueblo fue contaminado ya y empezaban a hacer cultos a su manera. A su manera hacían los cultos. Metamos reggaetón a los cultos. Es que a mí me gusta. Pues si no es que a mí me guste, miremos la Biblia. Los mariachis, al hermanito fulano le gustan los mariachis, pongamos mariachis. Si no es que al hermanito le guste, es que a Dios le guste, no a los terafín de Labán. Raquel cometió ese error. Se robó los terafín de Labán y por eso fue que los tienen todavía en pausa. Que la iglesia no tenga nada que ver con los terafín de Labán. Que el Señor nos guarde, que hagamos las cosas como dice la Escritura. Que Dios nos ayude, que nos dé la revelación y el entendimiento para hacer eso. Miremos uno más y con este me despido. Si me ayudan con el piano, por favor. Me voy a despedir de la prédica, pero todavía no nos vamos a ir porque quiero hacer algo despuesito de esta administración. De la administración de la palabra quiero hacer una administración. 1 Samuel 15:23. ¿Lo tiene? Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Pero la palabra idolatría ahí es la palabra terafim. Ahí lo tradujeron como idolatría, pero la palabra literal es terafim. La desobediencia como iniquidad o terafim. Hermano, qué tremendo. Que cuando uno desobedece a Dios es como que si tuviera un terafim. Se lo voy a volver a decir.
Cuando uno desobedece a Dios, es como que tuviera un terafín en su casa. Porque así dice, la palabra ahí es terafín, en el original. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, una de las cosas de los terafim, acuérdese que el terafim fue utilizado por Satanás para contaminar al pueblo de Dios. Y una de las cosas que los terafim promueven es la desobediencia. La desobediencia. La rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad o terafim. Es el tiempo que el pueblo de Dios revise cómo está su obediencia. Mire, y eso ha ido saliendo en estos últimos temas. La obediencia, es necesaria la obediencia a Dios. Que el Señor nos ayude a ser obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? No obedientes a mis pasiones, a mis deseos, a mis pensamientos. Obediente a Dios. Y a veces Dios nos pide cosas sencillas y no las hacemos, porque nos va probando, nos pide cosas pequeñas y nos cuesta. Pero es el tiempo que el pueblo de Dios empiece a dar pasos de obediencia, pasos de obediencia, pasos de obediencia. Porque si no, es como que estuviéramos haciéndole culto a un terafín. Dice eso la Biblia, no lo digo yo. Entonces, yo no quiero nada con los terafim. Otra vez, yo no quiero nada con los terafim. Tres cosas vimos de los terafim, ¿verdad? Y con esas tres es suficiente para ministrar. Número uno, que son amuletos a la que la gente les ponía fe y que traen maldiciones. Número dos, que tienen que ver con una forma de hacer culto a la manera humana y no a la manera de Dios. Número tres, tienen que ver con la desobediencia a Dios. Esta noche yo quiero hacer algo. Vamos a dejar hasta ahí la grabación.